el problema que se presenta ahora es una amenaza que tenemos, por lo tanto hay que evitar de que esta amenaza se torne en un peligro y que este peligro pueda acabar en desastres. Fíjense bien, la producción mundial de plásticos en todo el mundo creció 3% en el 2012 y actualmente en todo el mundo se producen 200 millones de toneladas de plástico actualmente. ¿Quién los produce y cómo los consumen? Los principales países que producen plástico es China, Unión Europea, Estados Unidos, Asia, África y Latinoamérica, que es donde estamos ubicados nosotros muy poco. ¿Y para qué lo usan? Lo usamos en electrónicos, en agrícolas, médicos, envases y embalajes, en construcción y el consumo principalmente de todo lo que usamos nosotros en nuestro ambiente como plásticos. Ha crecido mucho la demanda del plástico, pero principalmente se siguen manteniendo estos estados como productores muy importantes de ellos. La composición actual de una partícula de plástico es que es el 20% de polipropileno que se encuentra en la tapa, por eso las tapas son tan apreciadas, porque pueden reciclarse, lo someten y es uno de los componentes del plástico. El poliestireno y finalmente el otro % son otro tipo de aditivos que se le adicionan a los plásticos para que duren, para que persistan ellos, ¿verdad? Pero aquí está un dato aterrador que dice, cuando la basura se tira al mar, el 80% de la basura que llega al mar trae plásticos y estos plásticos se acumulan en los océanos y en el Océano Pacífico Norte ya hay una mancha acumulable que tiene la extensión de lo que es el continente australiano actualmente, ¿verdad? Entonces ya es una gran mancha, pero no es la única y al rato lo vamos a ver por qué. Estos plásticos incluyen el polietileno y el polipropileno, flotan en las aguas marinas y costeras y se acumulan en áreas específicas, como en esto por efecto de las corrientes. A esta gran parcela de plástico se le llama la basura o la parcela de basura del Pacífico Norte, pero no es la única. La siguiente. Como no sabemos qué hacer con los plásticos, hacemos una mala gestión y por lo tanto unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos y en los mares cada año y forman el 60 y el 80% de la basura marina. Su fragmentación produce los microplásticos, que son partículas muy pequeñas, pero cuando se fragmentan no se acaban, el plástico dura muchísimos años. Entonces estas partículas son ingeridas por los peces, por las aves marinas, por los mamíferos y les crean problemas ambientales y problemas fisiológicos muy grandes. Se desconoce la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se estima que existen entre 5 y 50 billones de fragmentos plásticos en los océanos, sin incluir los trozos que hay en el fondo marino o en las playas. También en las playas tenemos muchos fragmentos de microplásticos. Este ya es un problema en el mundo y que aumenta día con día. Esta mancha empezó muy pequeña, siguió más grande, más grande, más grande y va creciendo cada día más. ¿Cuánto va a crecer? No lo sabemos, la verdad no lo sabemos. Su extensión, decíamos, es del tamaño de Alaska, perdón, de Australia, y el grosor de la capa de basura es de 10 metros de la superficie hacia abajo, ¿verdad? Y las corrientes que circulan en nuestros océanos no permiten el movimiento de esta mancha y por lo tanto esta mancha tiende a crecer cada día más, ¿verdad? Y existen que estos plásticos o suponen que pesan más de 268,000 toneladas esta mancha que está en el Pacífico Norte.
¿Por qué tenemos esto? Pues simple y sencillamente, cada segundo, ya decíamos de los 8 millones de toneladas en los mares, y cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar a los océanos. Cada segundo. ¿Ustedes saben qué cantidad de basura produce Ensenada? No. Díganle a su profesora que les deje, o a sus profesores que les deje una tarea para que investiguen. ¿Cuánta basura, pregúntenle, producimos en Ensenada? Y la segunda pregunta, ¿a dónde va? ¿Dónde están los depósitos? ¿Sí? Y la tercera, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Y van a ver qué tarea tan bonita van a obtener. El 70% de esta basura, o el 80% más bien dicho, proviene de la tierra, de nosotros, que lo estamos vertiendo al mar. El 70% queda en el fondo marino y el 15% en la columna de agua superficial. Ya actualmente no solamente es la única isla que les mencioné, sino hay 5 islas de basura formadas en su gran mayoría por microplásticos y semejan una sopa, y estas son 2 en el Océano Pacífico, que ya les mencioné, 2 en el Atlántico y 1 en el Índico, ¿verdad? Se estima que para dentro de unos años, el año próximo o 2 años a más tardar, esta producción de plásticos va a aumentar 900% con respecto a lo de hace 1980. Hace más de 500 millones de toneladas por año. Y la mitad de este incremento se producirá solamente en los últimos 10 años. Aquí tenemos las 2 grandes manchas, fíjense bien en dónde están, son las del Atlántico Norte, y estos datos señalan que giros oceánicos en todo el mundo ya hay más plástico en suspensión que organismos marinos pequeños, que son el plancton, y que son la base de las cadenas tróficas marinas, ¿verdad? Y estas manchas de basura están compuestas por microplásticos y son gigantes sopas de plástico. Vemos nosotros qué daños le puede causar esto a la vida marina, ¿verdad? Tardan hasta 500 años en degradarse, destruyen los hábitos marinos de las especies costeras, los animales se pueden estrangular con los grandes productos plásticos, y algunas los consumen porque creen que son organismos microscópicos y mueren al no poderlas degradar. Ya les decía yo que también el Programa de las Naciones Unidas estima que recientemente cada milla cuadrada de agua oceánica contiene 46,000 piezas de basura flotando en ella. Esa es una estimación de Naciones Unidas, que es aterradora, ¿verdad? Aquí están las 5 islas que les decía de plásticos, las manchas, en el Pacífico Norte, en el Pacífico Sur, entre Chile, Perú, en el Océano Atlántico Norte y en el Océano Atlántico Sur, y finalmente la última en el Océano Índico. La pregunta es ¿cuánto tiempo más vamos a esperar para que haya más manchas y no podamos gozar de nuestras lo que nos ofrece el mar? Aquí están nada más las concentraciones de todos los estudios que se han hecho, en donde se encuentran con mayor concentración y cuáles son el tamaño de la concentración que tienen en gramos, desde 0 gramos hasta aproximadamente 2.500 gramos por kilómetro cuadrado. Ahí lo vemos, cuáles son los objetos más comunes que encontramos cuando vamos a una playa que está contaminada. Tenemos colillas, fragmentos de plástico, botellas de plástico, envoltorios, tapones de botellas de plástico, popotes, otras bolsas de plástico, botellas de vidrio, bolsas de plástico del supermercado, tapones metálicos, tapones de plástico. Esto es lo que en general compone la basura que llega a nuestros mares. Y obviamente vean ustedes en donde se encuentran flotando. Hay sitios en el país en donde esto es común verlo, observarlo, y cómo se ve desde abajo que anda flotando la basura, ¿verdad? Interactuando con todos los organismos del medio marino.
Ahora, ¿cuánto tiempo tardan en descomponerse los plásticos? El hilo de pesca con el que se pesca es el que dura más, 600 años, o sea, el tiempo desde que llegó Colón a América. Una botella de plástico de las que usamos para beber agua, 500 años, que es hace cuando nació Cervantes. Los cubiertos de plástico tardan para degradarse 400 años, ¿verdad? Que fue lo que dijo Galilei hace 400 años. El mechero, o sea, el encendedor, 100 años. El vaso de plástico dura 65 a 75 años. La bolsa, 55 años. La suela de los zapatos de 10 a 20 años. Las colillas de cigarros de 1 a 5 años. Y el globo que inflamos para las fiestas, aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Todo eso, si ustedes se dan cuenta, son peligros porque siempre los vamos a estar nosotros teniendo en nuestros mares. ¿Qué impactos? Las ballenas y tortugas se enferman y mueren al ingerir los plásticos. ¿Por qué estas pensaban que eran medusas y obstruyen sus conductos digestivos? Las aves marinas se quedan atrapadas en ellos y en las playas, en la arena, se mezcla con miles de microfragmentos y se reporta su presencia de estos fragmentos de plástico en casi todas las playas del mundo. Y estos son los escenarios que tenemos cuando vemos cómo afectan a las especies marinas la presencia de los plásticos. Esto es de un famoso six-pack. Aquí van las botellas de cerveza. La gente que va a la playa sin conciencia lo tira y miren lo que puede ocasionarle a los organismos marinos. Esta es una ballena que se atrapó en una red y ahí está, y pues obviamente no va a poder librarse de ella y va a tener que morir irremediablemente. Y esta otra ballena también fue encontrada muerta, pero cuando la abrieron tenía grandes cantidades de plástico en sus intestinos. En años recientes se sabe que estas partículas de plástico tan pequeñas se adhieren a su superficie algunos contaminantes más terribles como los plaguicidas, los PCBs que son muy estables en el medio marino, los hidrocarburos del petróleo que son contaminantes orgánicos y se encuentran, ya los han detectado en zonas costeras de Japón, Mediterráneo, Portugal, España, California, Brasil y también otros que llevan consigo aditivos como este. Este es el producto más tóxico de todos los plásticos, el bisfenol A. Y ese, al no poder degradarse porque es altamente estable desde el punto de vista químico, produce efectos nocivos para los organismos marinos y para el hombre porque alteran los sistemas endocrinos, los sistemas reproductores, los sistemas nerviosos de muchísimas especies marinas, ¿verdad? Desgraciadamente, cuando se hace la determinación de plásticos y microplásticos, difícilmente se determina el bisfenol A. ¿Por qué? Porque no es un producto que sea fácilmente detectable. Sus concentraciones van incluso a partes por billón o a partes por millón y hay que usar técnicos altamente preparados para poder extraerlos de los plásticos a este producto y después para poderlo identificar desde el punto de vista químico. ¿Y en qué se usan estos bisfenoles? ¿Verdad? La demanda de ellos fue de 1.050 millones de kilogramos y sus aplicaciones son en industria automotriz, en la aeronáutica, alumbrado público, sistemas eléctricos, tuberías para la conducción de agua potable, telecomunicaciones, equipos fotográficos, lentes ópticos, discos compactos. En fin, vean en la producción de biberones, las prótesis dentales y resinas dentales. O sea, en todos los medios encontramos nosotros este producto que es tan altamente tóxico, ¿verdad? Y su tiempo de residencia, estos productos duran en el aire de 0.7 a 7,5 horas, en la tierra de 1 a 180 días
en las aguas superficiales de 1 a 150 días y en las aguas subterráneas de 21 a 360 días. Y esto, les decía yo, alteran todos los sistemas reproductores, sobre todo de los hombres y de las mujeres. Entonces son productos que causan muchísimo daño al ambiente. ¿Qué conclusiones podemos tener de esto? Que más de 280 millones de toneladas de polímeros tienen como destino final a los océanos. Además de los plásticos, los derrames de petróleo ocasionan daños irreversibles a los océanos. También hay daños severos a la cadena trófica porque los organismos ingieren a los plásticos. Las corrientes oceánicas forman un papel importante en la distribución y acumulación de estos. Hay que concientizar a todos de los efectos de los plásticos y cómo afectan a las especies marinas, y también afectan no solamente a las especies marinas, sino a los recursos turísticos y económicos de las regiones impactadas. El problema está aquí porque nadie, ningún país se hace responsable, porque todas estas basuras, lo que les mostré yo en las 5 islas de basura, están en aguas internacionales. Entonces, cuando llegan a discutir estos problemas a Naciones Unidas, dicen, ese no es mi problema, yo estoy fuera de esa jurisdicción, no está en mi responsabilidad. Ese es de los graves problemas para que se acepten los protocolos como el de los microplásticos. Las islas de basura afectan a las pesquerías y a la biodiversidad marina, y lo cual muestran el poder que tiene el ser humano para afectar el medio ambiente, ya que somos los únicos responsables de este problema, que se conoce poco, y está en manos de nosotros resarcir las consecuencias para no ver afectada nuestra sobrevivencia y la de los organismos marinos. Me da mucho gusto que ustedes, como jóvenes, tomen conciencia de que este problema crece día, y es un terror para la humanidad en unos pocos años. Gracias, muy amable.